Todopoderoso, te damos gracias pues nuevamente por estar en esta reunión, Señor, y permitirnos aprender más de ti, Señor, de conocer más de tu voluntad, especialmente pues para que la pongamos en práctica. Bendice al hermano Nelson Pérez pues para que seamos bendecidos pues a través de sus palabras, ¿verdad? Mensaje que viene de parte tuya, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermano David. Muchas gracias. Pues vamos a ver en esta noche, vamos a ver dos temas muy cortos y con esta estaríamos finalizando la serie de clases de cómo hacer discípulos con visión, revisando el modelo de Juan el Bautista. Así que vamos a iniciar con el tema cómo fue el fin de su ministerio y su significado, qué significado tenía el fin del ministerio de Juan. Porque a veces puede parecer un poco injusto que habiéndole servido muy bien a Dios, la forma en que salió y pues vamos a ver cuáles son los propósitos de la muerte de Juan. Ahora, vamos a decir que todos los objetivos, sin duda alguna, en cuanto al ministerio de Juan el Bautista, fueron alcanzados. Y creo que él ha de haber tenido una gran satisfacción al saber que había completado la obra que Dios le había dado. Así como Dios va a levantar allá, como nos lo describe en Apocalipsis capítulo 11, Dios va a levantar 2 testigos para que compartan el evangelio en aquel tiempo de la tribulación. Asimismo, a estos 2 testigos nadie los podía tocar hasta que cumplieran su tiempo que Dios les había dado, en el cual iban a desarrollar su ministerio. Y es justamente lo que tenemos en el caso de Juan, donde Juan nadie le podía hacer nada hasta que completara su ministerio. Y eso es lo que podemos ver, la razón prácticamente de haber completado el ministerio prácticamente era, bueno, Juan, ya terminaste, ahora pues sales de este mundo y ya el Señor lo llama. Pero vamos a ver entonces cómo fue que fue terminando el ministerio de Juan, porque el ministerio de Juan no iba a ser para siempre, sino que era temporal nada más. Entonces, los discípulos que él formó seguían predicando el evangelio, seguían hablando acerca de Jesús, pero el mensaje de ellos es el reino de los cielos se ha acercado y que Jesús iba a venir, que el Mesías iba a venir y que tenían que preparar su corazón. Entonces, cuando ellos se enteran del Mesías, lo que hacen es se incorporan a lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cuáles fueron las causas de su muerte. Veamos el libro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Vamos a ver el versículo 17 y versículo 18. Más adelante vamos a estar revisando los siguientes temas también de los versículos. Dice así: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Esta fue básicamente la razón que le lleva a ser encarcelado primeramente y luego a la muerte. Herodes se había casado con el rey de Damasco, es decir, con el rey de Damasco se llama Aretas. Esta mujer, la hija de Aretas, se había casado con ella, pero luego se divorció de ella para casarse con Herodías, que era la esposa de su hermano. Entonces ya se quedó con ella y justamente esto es lo que Juan le señala a Herodes y le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano.
Esta información todo el mundo la sabía. Prácticamente no era nada bueno. Era una inmoralidad que hasta cierto punto, pues nadie quería hablar porque era el gobernador, el tetrarca, de quien se trataba. Así que no era lícito lo que él hacía teniendo a su cuñada con él. Entonces, el propósito de Juan era que al hablarle al rey, que el rey reaccionara, porque el mensaje de Juan era bien claro, preparar el camino del Señor. A lo mejor hablándole de su pecado, le era movido a arrepentimiento. Sin embargo, obviamente, eh, en este caso, Herodes no iba a ser movido a ningún arrepentimiento. Él quería seguir con su pecado. Y esto es triste porque hay personas que oyen la palabra, pero no quieren nada con la misma palabra. Por alguna razón, la que más estaba molesta por lo que Juan decía era Herodías, su esposa. Y por eso mismo ella deseaba matarlo. No sé si ella era la más interesada en mantener ese matrimonio de esa forma. Allí en Marcos 6, del 19 al 20, vamos a leer la actitud de esta mujer. Dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Entonces, ahí tenemos la actitud de Herodes. Lo tenía preso por causa de Herodías, pero, y también para que no anduviera hablando. Sin embargo, le gustaba cómo hablaba. Da la impresión de que lo visitaba y le preguntaba cosas y aparentemente dice que era el concepto que él tenía de Juan es que era un varón santo, que era un varón justo, era una persona excelente, buena, y lo que él predicaba dice que lo dejaba perplejo. Era una persona que era impresionada con el mensaje de Juan, porque dice que le escuchaba de buena gana, o sea, le gustaba escuchar. Y esta, esta razón era la que Dios, de alguna forma, no había permitido que el mismo Herodes tomara una decisión, porque había simpatía con respecto a Juan. ¿Y qué es lo que está pasando acá? En realidad, la actitud de Herodes es reprochable grandemente, porque él había tomado ya la decisión en su corazón de no obedecer, de no creer lo que Juan decía, porque Juan se lo dijo para que se arrepintiera, pero él no se arrepintió. Entonces, al no arrepentirse, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Era una persona que le gustaba oír, pero para conocimiento únicamente intelectual, no tenía interés en un arrepentimiento, no tenía interés en poner en práctica las cosas que le decía Juan. Y hay personas así. Por ejemplo, a Ezequiel le pasó algo similar. Quisiera que leyéramos Ezequiel 33, versículo 31 al 32. Ezequiel 33, 31 al 32. Y vamos a ver que también Ezequiel tenía una audiencia que eran estaban muy interesados en oír lo que decía y en escuchar lo que decía y hasta lo felicitaban y todo, pero no tenían ningún interés en creer lo que Ezequiel estaba diciendo. Leamos ahí, dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. Fíjense bien, dice, estarán delante de ti como pueblo mío, como pueblo mío. O sea, no era su pueblo, pero como pueblo de él. Y oirán tus palabras y, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas
y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Eso me llama la atención cuando a veces un predicador ha predicado un bonito mensaje que el Señor le dio y la gente se le acerca y le dice, oye, pastor, qué buen mensaje, muchas gracias. Excelente, hoy el Señor me abrió los ojos y no sé qué cosa tanto dicen, pero son gente que en su corazón han tomado la decisión de no obedecer la palabra de Dios. Porque cuántos mensajes escuchan, cuántas cosas Dios les habla y el Espíritu les redarguye, pero no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, como le pasaba a Ezequiel, como le pasaba a Jesucristo, que predicaba y hablaba y la gente más endurecía su corazón. Y van a haber personas así en nuestras iglesias, personas que están ahí y que van a oír el mensaje y que van a estar atentos y que te pueden hasta felicitar y todo, pero no están dispuestos a obedecer la palabra del Señor. Entonces, ¿en qué circunstancias murió Juan el Bautista? Vamos a ver. Juan murió el día en que se estaba celebrando el cumpleaños de Herodes. Ese día él hizo una fiesta, organizó una cena y tenía invitados especiales. Entre estos invitados estaban allí los príncipes de su pueblo, los tribunos, y también estaban allí gente importante, dice los principales de Galilea. Ojo con esto, que es de Galilea, ¿verdad? Porque Herodes era el tetrarca de Galilea y como Pilato era el de toda Jerusalén, Judea y todo lo que está allá. Entonces, Juan había desarrollado su ministerio en el desierto de Judea, allá en la ribera del río Jordán. Pero quien lo captura es Herodes, que era el gobernador de Galilea. Ya esto es importante. Entonces, Herodes no mató a Juan, porque pues ya vimos que tenía cierto interés en él. El objetivo de él no era matarlo, pero por lo menos silenciarlo. A lo mejor pensó, si lo meto preso, pues ya no va a andar hablando ni nada. Al contrario, sus discípulos seguían predicando el mensaje. Ahora, pero Herodes no solamente quiso matar en este caso, o encerrar a Juan, sino que también lo intentó con el Señor Jesucristo. Ahí en Lucas 13, 31 al 32 dice así. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Ahí tenemos la intención de Herodes con Jesús. Finalmente mató a Juan, pero aquí vemos que también quería matar a Jesús. Y le dijo, id y decida a aquella zorra. Vean qué interesante la palabra que usa Jesucristo para referirse a Herodes. Aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. O sea, como quien dice, yo sigo mi ministerio, yo sigo trabajando y no voy a ir a esconderme porque dicen que cierta persona me quiere matar, ¿no? Yo estoy desarrollando el ministerio que mi padre me mandó a hacer. Así que díganle a esa zorra que yo voy a seguir trabajando, sanando personas, yo voy a estar echando fuera demonios, haciendo curaciones, y esto es lo que yo hago. Entonces, ¿qué mensaje más fuerte el que le mandó? La verdad es que es una palabra bastante agresiva de parte del Señor para con Herodes. No sé si lo dijo porque ya a ese nivel había matado a Juan, o porque conocía las intenciones de su corazón. Pero el Señor se refiere de esta forma a Herodes y realmente es una persona muy, digámoslo así, es triste saber que una persona con tanta autoridad, con tanto recurso,
con capacidad de decisión, etcétera, tenga un corazón tan sucio, tan perverso, que el mismo Señor Jesucristo le llamó una zorra por la forma, por la manera en que él era. Pero aquí hay una pregunta que quisiera hacerles y voy a dejar un espacio para que ustedes puedan contestarla o tratar de contestarla. La pregunta es la siguiente. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 13:33. Lucas 13:33. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y Juan no era un profeta, simplemente era el mayor de los profetas del Antiguo Testamento y murió en Galilea, no murió en Jerusalén. ¿Por qué entonces, o qué quiso decir Jesús? A ver si ustedes me dan un poco de luz al respecto. ¿Por qué razón Jesús dijo que no era posible que un profeta muriera fuera de Jerusalén? Y en este caso estamos hablando de Juan, que él murió en Galilea. A ver, ¿algún comentario? Abran sus micrófonos para poder hablar. ¿Por qué razón será que el Señor, habiendo dicho eso, y Juan le tocó morir fuera de Jerusalén? Bien, vamos a seguir pensando qué habrá sucedido, por qué fue que hizo Era esto. por lo de la Corte Suprema Ajá, del exactamente, Sanedrín. hermano, exactamente. O sea, en otras palabras, el Señor Jesucristo estaba diciendo, porque recuerden que aun cuando estaba ahí la Corte Suprema, el Sanedrín, el Señor Jesucristo dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, etcétera. No solo se refería a la ciudad, sino se refería a la autoridad. Aquellos, ningún profeta debería de morir fuera, es decir, deberían de juzgarlo correctamente. Y eso solo lo podían hacer en Jerusalén. Ahora, sabemos que en Jerusalén los juicios también eran injustos, porque en este caso, Juan no había cometido un delito para que fuera encarcelado. O sea, estaba siendo encarcelado injustamente, a voluntad del encargado allí. Pero Juan no había pecado. De hecho, no encontramos en la palabra de Dios, Juan pecó al hacer esto, o el pecado de Juan era esto. No encontramos. No hay una descripción de la debilidad pecaminosa de Juan el Bautista. Pero sin haber hecho un juicio justo, sin haberlo juzgado, sin haber evaluado, o sea, vean qué maldad la que había, porque claro que el tribuno sabía cuál es el proceso para matar a una persona. El matarlo era el resultado final después de un juicio y una sentencia de muerte, de acuerdo a las causas que le podían llevar a eso. Sin embargo, a Juan lo mataron sin haberle juzgado, sin haber escuchado su punto de vista ni nada. ¿Verdad? ¿Por qué entonces tomó esa decisión Herodes? Herodes, recordemos que estaba en una fiesta. Estamos hablando de las circunstancias en que murió Juan. Él estaba en una fiesta de licor, en una fiesta le estaban dando del mejor licor, del que embola, del que emborracha. Ahí lo estaba compartiendo con sus demás personas de alto nivel. No solo eso, sino también la Salomé se puso a bailar y a saber qué tan sensual habrá sido el baile que hizo y cómo se esforzó para hacerlo, que quedaron impresionados todos. Y él quedó, sobre todo, más impresionado con eso. Y le dijo, mira, hasta la mitad de mi reino te voy a dar, pide lo que quieras. Y juró, o sea, hizo un juramento. Y ella, pues ya saben, le pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Así que
aun cuando la decisión, a veces nos pasa, ¿no? Que estamos tomando por causa del licor, por causa de la sensualidad, el erotismo, o por causa de la presión de haber dicho, de haberse comprometido su palabra delante de los demás que estaban allí y no quedar en mal, tuvo que tomar esa decisión. Pero a mí me llama la atención cómo se fue dando esto de tal manera que injustamente Juan es el que finalmente recibe el golpe, digamos, de todo lo que estaba sucediendo allá. Juan no tenía nada que ver de lo que estaba pasando o no sabía, pero finalmente así fue la forma en que Dios quiso sacarlo, injustamente, para que puedan ver cómo a los profetas, al mayor de los profetas, la forma en que él murió. Entonces, a veces tomar decisiones bajo influencias, bajo la presión social, bajo cualquier otra cosa que no sea la dirección del Señor, nos va a traer serias consecuencias. Consecuencias que posteriormente nos vamos a lamentar. Así que cuando estemos en situaciones parecidas, procuremos no tomar decisiones, sino esperar la dirección del Señor. A veces en un arrebato o en algún enojo queremos tomar decisiones y lo mejor es decir, tranquilízate, cálmate, y más adelante tomamos la decisión que el Señor nos esté indicando. Así que sí, exactamente, el hermano Oscar nos dio luz ahí, ¿verdad? Al decir que porque allí estaba el centro de justicia en Jerusalén, allí es que él debía de haber muerto, o sea, de ser juzgado. Entonces, para Juan, dice la Biblia ahí en Juan 3:29, me llama la atención este pasaje, se los leo, dice así: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, refiriéndose a Juan, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Qué está diciendo Juan? Como he terminado la obra que me dieron que realizara. ¿Por qué? Porque estoy escuchando la voz de aquel a quien yo le preparé el camino. En otras palabras, está diciendo, qué alegría saber que el trabajo que he hecho lo hice bien, porque ya ahora ya está presente, ya no solo lo veía, sino lo escuchaba. Y a saber cuántas veces escuchó un mensaje de Jesús cuando él predicaba ahí en las plazas y todo, porque sus ministerios se entrelazaron, iban en forma paralela en el desarrollo. Así que es interesante ver cómo Juan dice que se gozó, se alegró de haber escuchado la voz de Jesucristo, que en este caso dice que él era el amigo y que Jesús era el esposo, pero dice, se goza grandemente de la voz del esposo. Y yo creo que su ministerio era anunciar a Jesús, preparar el camino, y él decía, viene uno detrás de mí, viene uno, y eso lo decía cuando todavía no le había visto, pero dice, viene uno detrás de mí. Él anunciaba la luz, pero él no era la luz. Entonces, ahora que lo veía y ahora que lo escuchaba, no le dio tristeza, sino que le dio gozo, porque había cumplido su ministerio. Es como decir, bueno, ya cumplí, ya terminé mi labor. Ahora el Señor ya vino. Ya no puedo anunciar de que viene uno detrás de mí, no, porque ya está aquí. Ya el ministerio de Juan comenzaba a decaer y el ministerio de Jesús a crecer. Por eso dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe, porque el ministerio de Juan era así, iba hacia arriba para presentar a Jesús, y una vez ya Jesús aparece, entonces el ministerio de Juan no terminó repentinamente, sino que fue paulatinamente perdiendo fuerza. Y gracias a Dios que
De esa forma, esa es la manera en que termina el ministerio de Juan. Mientras el ministerio se va prácticamente terminando, el de Jesucristo va iniciando, desarrollando. Y Juan no solamente hizo un ministerio de promoción, sino también la formación de los discípulos que él hizo fue fantástica, porque mucho del trabajo que él hizo le quedó a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos al siguiente tema. ¿Cuál fue el alcance de sus discípulos? Vamos a ver cómo era el alcance de los discípulos de Juan el Bautista. La tarea de buscar hombres fieles, quiero mostrarles una presentación. La tarea de Juan el Bautista era sí predicar, sí tenía que anunciar y presentar la luz, es cierto, y anunciar de que el reino de los cielos se acerca, sí, pero Juan principalmente, él sabía que solo no podía alcanzar su objetivo, él tenía que hacerlo junto con otros para alcanzarlo, y esos otros eran sus discípulos. Entonces estamos hablando del fin del ministerio de Juan, de la causa de su muerte y las circunstancias, pero también ahora vamos a ver cuál fue el alcance de sus discípulos. Cuando hablamos de formar discípulos, quiero que vean acá el mandato que Pablo le dio a Timoteo, cuando le dijo que tenía que buscar hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ahí están los niveles. Ahí estamos viendo el nivel de Pablo, dando la instrucción a Timoteo y a que buscara hombres fieles. Aquí vamos a poner a los hombres fieles que sean idóneos, que tengan características. O sea, la tarea de él no era hacer cualquier discípulo. No, mira, busca personas, le dice, busca personas que tengan ciertas habilidades para enseñar a otros. Porque si tú te inviertes tu vida y tus recursos en todo, en gente que no va ni para atrás ni para adelante, entonces, ¿para qué te vas a complicar la vida? No, busca gente que sean fieles, que sean idóneos, que sean capaces de reproducirse en otras personas. Y esto es quizá un poco triste decirlo, pero no todos los hermanos en las iglesias tienen estas capacidades. Qué bueno sería, y yo creo que todos estamos potencialmente hablando en la posibilidad de hacerlo, pero hay muchas personas que su voluntad está por otro lado. No quieren hacer discípulos, ni tan siquiera quieren que se les discipule. La definición de discípulo es uno que sigue a su maestro, pero ahora los discípulos de hoy, el maestro tiene que andarlo siguiendo a él, o sea, como que se ha invertido la definición. Y la tarea que está ahí para nosotros es buscar personas idóneas para que se reproduzcan en otros. No quiere decir que yo no voy a enseñar a otros, sí, vamos a enseñar, vamos a ministrar, pero a quienes les voy a dar la visión, a quienes les voy a decir, mira, esto es lo que vamos a hacer, y tú vas a enseñar esto y tú lo otro, ¿para qué? Para reproducirnos, para poder alcanzar un mejor resultado. En cuanto a las iglesias, los libros de eclesiología dicen que el 20% de una iglesia es la que realmente está sacando adelante la misma iglesia. Ese 20% son los que diezman, ese 20% son los que trabajan. El liderazgo de una iglesia es el 20% más o menos de una iglesia. Estamos hablando de una iglesia sana y todo, porque hay muchas que nada más el pastor es el que hace todo. Como el pastor predica, dirige las alabanzas, recoge la ofrenda y todo, ¿verdad? Porque es una iglesia pequeña, pero una iglesia que ya está pues desarrollada, sí puede tener una buena estructura, y algunos hablan en las más sanas de un 20%. Así que podemos dedicar, si queremos nosotros tener un mejor resultado como pastores, trabajemos con ese 20%
dentro de la iglesia. Y vamos a tener mejores resultados que si nos dedicamos al 100% de la iglesia. Claro, todos escuchen el mensaje del domingo. Todos están oyendo una predicación. Pero al que tú lo vas a visitar en su cumpleaños, al que va a estar contigo, al que le vas a ministrar, al que va a requerir tu tiempo, son los líderes de la iglesia. Y ellos son los que tienen esas características, son los hombres fieles, son los hombres idóneos para cuidar el resto del rebaño. En un sentido, tú cuidas a este 20 y ese 20 está cuidando a los 80 que hacen falta. Es una forma de cuidar mejor la iglesia y no tratar de que tú tengas control de todos el 100% de la congregación. Entonces, cuida de ese grupo de personas que el Señor te ha dado y ellos van a poder cuidar cada quien hacia abajo o hacia los líderes o hacia las personas que el Señor ha puesto bajo su dirección. Y esto es muy importante. Los discípulos de Juan el Bautista, los discípulos de Juan prácticamente se convirtieron en discípulos de Jesús, como el caso de Andrés, el caso de Juan y el caso de los discípulos. Por ejemplo, aquí leemos en Mateo 14, versículo 12, que dice, entonces llegaron sus discípulos, hablando de los discípulos de Juan, y tomaron el cuerpo y lo enterraron. O sea, ahí estaban ellos cuidando de su maestro, del cuerpo de su maestro, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Es decir, terminaron, lo sepultaron, se acabó el maestro Juan, ahora nos vamos con Jesús. Y se fueron y le dieron las nuevas a Jesús. Mira, ya, pues ya lo enterramos y todo, y pues ahora nos quedamos contigo, porque él nos decía que nosotros te siguiéramos a ti. Así que pues aquí estamos. Imagínense que en este caso, la muerte de Juan prácticamente estaba dando la evidencia de que no que su ministerio ya había terminado, sino también de que Jesús es el Cristo a quien él estaba presentando. Y sus discípulos todos se fueron detrás de Jesús. Y eso es muy interesante. Fueron fieles a su maestro hasta ese punto y luego buscaron a Jesús. Entonces, el ministerio de Juan, todo el ministerio de Juan, porque no crean que nada más predicaba y ya, ¿no? Él estaba organizado. Él tenía un ministerio formado. A lo mejor habían finanzas, a lo mejor había una estructura, o sea, tú vas allá, tú acá. Había un día de reunión donde daban reportes, oye, ¿dónde fue? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Pues mañana vamos a ir aquí, y se organizaban, no es que salían así, así, digamos, en una forma aleatoria, no. Había una organización y gente que lo apoyaba, por decir algo, sus líderes principales y gente que económicamente también lo sostenía a Juan, porque un ministerio necesita recursos y todos los recursos de Juan, todo fue para fortalecer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y fue importante eso porque todos los discípulos, el Señor, mira, aquí estamos, vamos a seguir predicando el evangelio. Y el Señor, pues, allí agarra más fuerza también para predicar el evangelio a diferentes lugares. Entonces, ahora, no solo los que se dieron cuenta de que Jesús era el Cristo, pues allí mismo se quedaron. Sin embargo, Juan preparó, como vemos aquí, tenemos evidencias bíblicas de que algunos discípulos de Juan salieron como misioneros. Es decir, no todos los discípulos de Juan estaban ahí en el desierto de Judea o recorriendo las riberas del río Jordán, sino algunos de ellos se fueron a preparar el corazón de otras personas lejos de Jerusalén, lejos de Judea, lejos de Samaria, lejos de Galilea, y se fueron muy lejos. Un caso de ellos, tenemos el caso de Apolos. Apolos era un hombre que había sido formado con la línea de Juan el Bautista.
Vamos a leer este pasaje y vamos a ver que Apolos andaba todavía predicando y preparando el corazón de la gente para recibir a Cristo, pensando que Cristo no había venido todavía. Un mensaje tan importante que se estaba predicando en aquel entonces, habían algunas personas de buen corazón y todo, que no habían escuchado que Jesús, el Galileo, era el Mesías. Vamos a leer este pasaje en el libro de Hechos 18. Si lo puede, si alguien me ayuda a leerlo, por favor, si es tan amable. Hechos 18 del 24 al 28. Vamos a leer, ahí habla acerca de Apolos, cuando le encuentra Aquila y Priscila. Esto se da ahí alrededor del 62 al 67 después de Cristo, y allí todavía a esas alturas habían personas que predicaban que Cristo iba a venir. No sabían que ya había venido. A ver, alguien que me ayude con la lectura, si es tan amable. Amén. Sí, hermano. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Muchas gracias, hermano Simón, muchas gracias. Qué bueno, miren, cuánta información tenemos acerca de Apolos, uno de los discípulos de Juan. No sé si directo o era discípulo de los discípulos de Juan. El asunto es que él solo conocía el bautismo de Juan. Vamos a ver cada frase de estas que se refiere a Apolos. Dice que estaba predicando en la ciudad de Éfeso. Ahí coinciden nuevamente los dos ministerios, así como el de Jesús y Juan coincidieron allá en Jerusalén. Aquí coincide el ministerio de Pablo y el ministerio de Apolos, que era la línea de Juan el Bautista. Y entonces se encuentran en este caso el ministerio de Pablo representado por Aquila y Priscila. Dice que predicaba allí en Éfeso. Este Apolos era de Alejandría. Era un varón elocuente. Vean, de eso estábamos hablando, de personas idóneas para enseñar a otros. Apolos era un hombre elocuente. O sea, tenía facilidad para poder explicar una idea a otras personas. Y dice que era poderoso en las escrituras. Como una persona siendo elocuente, poderoso en las escrituras y sin tener al Espíritu Santo. Mira qué interesante, un hombre que estaba, como un discípulo de Juan pudo haber llegado hasta ese nivel, que Apolos habrá sido como Pablo para los discípulos de Jesús, Apolos como los discípulos de Juan, una persona de renombre entre su círculo. Este hombre, óigame, poderoso en las escrituras. Se conocía todas las referencias del Pentateuco, conocía el mensaje de los profetas mayores, de los profetas menores. Era una persona que estudió tanto la palabra que la Biblia dice que era poderoso en las escrituras. Y cuando alguien usa la palabra para enseñar, quiere decir que tiene tremendos resultados. Es algo importantísimo. Así tenemos aquí a Apolos. Dice que había sido instruido en el camino del Señor. O sea, estaba bien orientado, solamente que creía que Jesús iba a venir, no que ya había venido. Y tenía la estrategia similar a la de Pablo, porque Pablo, cada vez que llegaba a una ciudad, lo que Pablo hacía era
llegar a ese lugar y buscar la sinagoga de ese lugar, visitaba la sinagoga y predicaba el evangelio. Exactamente igual hacía Apolos. Dice que estaba predicando en la sinagoga con denuedo. O sea, los judíos le argumentaban, pero él hablaba con denuedo la palabra, convencido y convencía como él explicaba. Entonces, esa misma técnica de ir, estrategia de llegar a la sinagoga y hablar de Cristo, llegaba a la sinagoga también Apolos y él exponía la palabra. Imagínense cuántos discípulos habrá tenido Apolos, un hombre poderoso en las Escrituras. Y dice la palabra aquí que cuando le oyó Priscila y Aquila, que oyeron, bueno, ¿y este qué está enseñando? ¿Qué está diciendo? Y ahí en la sinagoga, bueno, está hablando muy bien de Jesús, solamente que él piensa que Jesús no ha venido todavía. Y usaba los textos del Antiguo Testamento para demostrar que el Mesías iba a venir y que debíamos de preparar el corazón y bautizarse, etcétera. Y él estaba, pues, supuestamente, según él, estaba actualizado. Sin embargo, al final de su mensaje lo llamó Aquila y Priscila y le dijeron, oye, ven acá y queremos explicarte lo siguiente. Y ya le explicaron bien cómo es la cosa. Y dijo, no, pues fantástico. Y a saber qué otros detalles pasaron en esa conversación, que él dijo, no, pues me voy a ir a Acaya. Dice, no, pero antes de que te vayas, te vamos a dar unas cartas de recomendación. Te vamos a recomendar con los hermanos allá. Y dice que lo recibieron a Apolos y Apolos hizo tremendo ministerio. Dice aquí el pasaje, dice que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Su especialidad era, ya no, vean que no dijo que Jesús venía, sino que Jesús o que el Cristo o que el Mesías era nuestro Señor Jesús. Ahí dice bien claro que Jesús era el Cristo. Eso es exactamente lo que le enseñó Aquila y Priscila. Si este hombre era poderoso, si este hombre predicaba con denuedo, sin tener al Espíritu Santo, sin haber recibido a Cristo, imagínense lo que Apolo llegó a hacer ya con la presencia del Espíritu Santo en su vida y siendo dirigido por el poder del Espíritu, y ya una persona salva ha de haber hecho tremendos mensajes que él predicaba allí en Acaya. Así que también se habla no solo de Apolos, sino que habían otro grupo, en este caso se los encontró Pablo, ahí en Hechos 19 del 1 al 7. Y vamos a leer estos versículos también para poder entender el contexto y qué es lo que se da en este caso. Hechos 19, si son tan amables, hermanos, si nuevamente, si el hermano Simón no lo... Ok, por favor. Amén. Sí. Bueno. Aconteció, A ver, hermano, sí, hermano, léalo. aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, pero es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Hasta allí? Hasta el 7. Y Sí, habiéndole impuesto Pablo sí. las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Ok, gracias, hermano Simón. Vean qué interesante. Dicen que habían 12 hombres que fueron, en este caso, instruidos por el mismo Pablo.
Pablo les habla y les hace una pregunta. Les dice, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y aquí está la diferencia entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Porque los de Juan habían tenido nada más el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento, y ellos esperaban la venida del Señor. Pero los discípulos de Jesús andaban predicando con el poder del Espíritu Santo. Entonces, tenemos en este caso la pregunta que hace Pablo, ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo? Y ellos fueron muy sinceros. Dice, no, ni siquiera hemos oído que, o sabido que hay Espíritu Santo. Y ya me imagino Pablo, claro, porque miren, ya les contó la historia, ¿no? Pues que Cristo vino y esto pasó. Y el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino y sucedió esto. Entonces, allí ministrándoles, enseñándoles, dice que Pablo les impuso las manos y ellos recibieron el Espíritu. Entonces, qué bonito ver cómo los discípulos de Juan, después de muchos años, estaban todavía predicando, preparando el corazón de las personas para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y se encontraron nuevamente los dos ministerios, el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús, y automáticamente el ministerio de Jesús no elimina, sino fusiona. Los discípulos de Juan se fusionan con los discípulos de Jesús y hacen un solo frente para predicar el evangelio. Y qué alegría habrá sido para los discípulos de Juan saber que aquel Mesías que ellos predicaban ya había venido. Y hay algo importante en esto, y es que los discípulos de Juan no solo se convencían de que Jesús había sido el Mesías por alguna discusión intelectual o porque Priscila y Aquila eran muy listos o porque Pablo sabía explicarles. No. Ellos se convencieron de que Jesús era el Señor porque vivían el poder del evangelio. Es decir, no era una discusión, bueno, un conocimiento intelectual, sino que ellos tenían las evidencias del poder de nuestro Señor Jesucristo manifestado en sus vidas. O sea, al recibir a Cristo, sus vidas eran transformadas. No solamente eran hombres piadosos, sino hombres totalmente renovados, nacidos de nuevo. Cuando ellos experimentaban ese poder, entonces decía, pues claro, no solo anunciamos el que Cristo venía, sino hemos recibido al Cristo que anunciamos. Y eso impactaba las vidas de los discípulos de Juan. Y con más ganas ellos predicaban el evangelio porque habían gustado el poder del evangelio, como el mismo Pablo había dicho, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es poder, el evangelio es poder. Y cuando nosotros lo compartimos, ese poder se manifiesta en las vidas de aquellos que le reciben. Si nosotros queremos ver a nuestros amigos transformados y que experimenten el poder de Dios, compartámosles de Cristo y sus vidas van a cambiar. Si queremos ver transformados a nuestros hijos, al vecino, al maestro o al jefe, lo que sea, el poder del evangelio llegando a su vida lo va a transformar de tal manera que nosotros vamos a ver sin lugar a duda el poder de Dios manifestado en la transformación de estas personas, porque el evangelio es poderoso. Pablo dijo, yo no he venido a vosotros con sabiduría humana. Yo no he venido a ustedes dándoles unas explicaciones de psicología o de antropología o de humanismo. No, yo no vengo citando a sus filósofos ni a nadie. Dijo Pablo, yo me propuse no saber nada de nadie, solamente a Jesucristo y a este crucificado. Y dice, yo no vine a ustedes con un mensaje teórico
Yo vine a ustedes predicándoles un evangelio de poder. Y eso es impresionante. Nuestro evangelio, que era el evangelio de Juan, el evangelio de Pablo, el evangelio de Pedro, el evangelio que predicaron los discípulos, es el mismo evangelio que nosotros predicamos y no ha perdido nada de poder. El poder que transformó a aquellos hombres en Pentecostés, el poder que transformó a aquellos hombres discípulos de Pablo, es el mismo poder que va a transformar las vidas de aquellos a quienes nosotros les compartimos el evangelio. Así que ese es el poder. Cuando los discípulos de Juan llegaron a preguntarle a Jesús, oye, ¿eres tú el Mesías o vamos a esperar a otro? ¿Qué les dijo Jesús? Jesús les dijo, óigame, los ciegos ven. Le estaba diciendo, vean el poder que se está manifestando. No me crean porque yo les digo, sí, díganle a Juan que yo soy. No, sino era el poder el que ellos vieron. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados porque él andaba sanando, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Eso es poder. Cuando ellos vieron el poder que se estaba manifestando en la vida de Jesús, dijeron, pues ya no queremos más explicación, y estaban convencidos porque veían el poder del evangelio. Y eso, gracias a Dios, ese poder está ahora siendo administrado por los discípulos de Jesús de este tiempo, que somos tú y yo. Nosotros somos los discípulos que vamos a predicar. Ya Juan, los discípulos de Juan ya no existen. Ya, como dije, el ministerio de Juan menguó y el de Jesucristo se desarrolló. Entonces, el alcance de los discípulos de Juan fue llegar a unirse con los de Jesús y trabajar juntos para poder llegar a predicar un mensaje no teórico, sino un mensaje poderoso. Y hermanos, para poder predicar un mensaje poderoso, es necesario que ese mensaje poderoso te esté transformando a ti. Porque ahora la gente ya no cree lo que dice, sino que quiere que se lo demuestres. A ver, ¿cómo es que Cristo ha cambiado tu vida? Así voy a creer que realmente va a cambiar la mía. ¿Cómo es posible que aquel tenga a Cristo y su vida sigue siendo igual o peor que la de un incrédulo? Entonces, ahora, hermanos, necesitamos demostrar no solo una buena explicación del evangelio, sino las señales del poder del evangelio en tu vida, en tu vocabulario, en tu pensamiento, en una pureza del corazón, en tus proyecciones, en tu visión, en tu familia. Es decir, el poder de Jesucristo se manifiesta en toda nuestra vida. La pregunta es, ¿estás siendo tú parte de esta transformación? ¿Sabes cuál es la estrategia de Dios para impactar este mundo? Es hacer discípulos. Así impactó Juan, así lo impactó Jesús. Y nosotros estamos ahora aquí. La pregunta es, ¿somos parte de este equipo que está impactando este mundo? O por el estilo de vida que tú llevas, la gente ni sabe si eres creyente. Es una buena pregunta retórica para que medites y pienses hasta qué punto tú estás involucrado en el cumplimiento de esta misión. O aquellos hombres que dieron su vida, miren Apolos como ya ni hallaban ni dónde predicar, dice voy a predicar acá, allá te vamos a recomendar, y fue y predicó y el poder de Dios se manifestó en su vida. Así que, pues con esto estamos prácticamente concluyendo el tema, los temas que nos habíamos propuesto para el día de hoy, y vamos a dejar espacio para preguntas, ampliaciones, alguna y aporte que quieran hacer, alguna referencia a lo que son los pasajes que vimos, y pues ahí con toda libertad lo pueden compartir. A ver, hermanos.
Dios los bendiga, estimados hermanos. Sí, hermano. Gracias, hermano Nelson. Siempre es una gran bendición escuchar sus disertaciones y una gran bendición. Estaba meditando en lo que te estaba diciendo y me ubiqué en el contexto del lugar, me transporté prácticamente al lugar. Sí. Es increíble el mensaje, cómo ha variado, ¿no? En lo que se debería de ser el mismo del que se dio Juan el Bautista, Jesucristo y los apóstoles. Pues ha Sí. variado un poco. Yo, ¿por qué? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje que estaba dando Juan? ¿Cuál es el mensaje que estaba dando el Señor Jesucristo? El arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, ¿sí o no? Y el Amén, sí. arrepentimiento ahorita como mensaje, como que ofende, pues. Entonces, para que como que lo hemos cambiado un poco, lo hemos suavizado un poco, no sé si ustedes lo han visto, pero es un mensaje, y no estoy hablando de toda la iglesia, porque hay remanentes del Señor, hay iglesia que está trabajando, ahí conozco a amigos pastores que están aún en los bosques, en la selva, en la serranía, allá en Tapachula, yo conozco muchos de ellos, y están trabajando, pues. Gente que hasta Sí. les cortan sus partes, les cortan sus partes porque están predicando, los persiguen, pero hay un gran porcentaje que de lo que era la iglesia, el ejemplo que tenemos. A mí me gusta mucho estudiar la historia de la iglesia, el cristianismo, porque es increíble cuando nosotros vemos esto en el libro de John Fox sobre la persecución de la iglesia. Uno no deja de sentirse confrontado, pues, confrontado en todo lo que ellos pasaron. Y cuando veo, ya regreso al tiempo de que estamos acá, digo yo, somos tan poco para las cosas espirituales que es increíble, pues. Entonces, es como que con estos estudios que usted ha dado, que han sido mucha edificación, es no quedarnos con eso, sino de replicar esta información, de replicar esto que hemos recibido y estamos recibiendo, porque de nada nos sirve, nos llenamos del conocimiento y quedamos ahí, ¿sí o no? Así Creo que es. es de replicarlo, de vivirlo, aplicarlo en nuestras vidas. Nosotros, la gente del mundo no lee Biblia, nos lee a nosotros. Somos la luz Sí. del mundo. Muchos somos bombones del mundo, no la sal de la tierra. Pero estamos ahí, sí. Tratamos de endulzar todo, que somos el bombón, pero la sal es algo que la gente no quiere, es algo que más bien la gente escupe, porque no les agrada. Ese es cuando damos la palabra tal y como está en el Evangelio. A mí me gustó mucho lo que dijo y es increíble, está muy bueno y ha sido de bendición para mi vida. Dios los bendiga, hermano. Qué bueno, hermano William, muchas gracias. Gracias. Importante participación para darle realce a lo que se predicaba antes y lo que tenemos en general, en una forma general, lo que se está haciendo ahora. Hermano David, por favor, hermano David López. Dios les bendiga, hermanos. Una linda noche para todos. Precisamente parte de lo que el hermano estaba tocando, quería tocar yo también, que Sí, es bien importante analizar a la luz de la Biblia, que cuando se predica la palabra bajo la guianza del Espíritu Santo, cuando se predica la palabra muchas veces dura, ¿verdad? Como Jesús la predicó y como Juan mismo también lo predicó, y no importando a quién sea, porque Juan lo hizo hasta el mismo rey Herodes, ¿verdad? Le predicó de esa manera, señalándole su pecado. Entonces es importante hacer notar de que en la Biblia vemos que cuando el mensaje lleva esa unción, esa gracia, y cuando es de parte de Dios, dentro del público, hermano, pueden tenerse dos tipos de reacciones. Una positiva y una negativa también. Porque el ejemplo que tenemos, por ejemplo, de Pedro, fue un mensaje fuerte, un mensaje duro, cuando predicó después del Pentecostés. sí. Pero los resultados, ¿cuáles fueron?
varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, la gente se fue tocada por el Espíritu Santo y transformaron su vida, cambiaron y miles se convirtieron. Pero más adelante vemos a Esteban. Esteban predicó un mensaje también fuerte, pesadito también. Pero ¿cuál fue la reacción de la gente? Lo apedrearon y lo mataron. Entonces, ¿a qué conclusión nos lleva esto? Que el que predica la palabra, los que predicamos la palabra, debemos estar dispuestos a todo. Y predicar no lo que yo creo, no lo que a mí se me ocurre, ni donde pongo el dedo, como algunos hacen en la Biblia, ¿verdad? Aquí dice el Señor que voy a predicar, sino lo que Dios me dé para poder compartir, no importando las consecuencias, ¿verdad? Porque sabiendo de que el respaldo de Dios siempre va a haber, y si nos toca pues las de perder, pues si es por causa del Señor, pues creo de que hay que hacerlo, ¿verdad? No podemos tomar otra decisión. Así que, hermano, eso quería recalcar, que es bien interesante realmente lo de Juan. Y la otra cosa, hermano, también un pequeño comentario, es acerca de la injusticia también que se cometió en cuanto al juicio que se ejecutó, que de hecho, pues la Biblia no menciona ningún juicio público que se haya hecho en cuanto a Juan, ¿verdad? No como en el caso de Jesús, que aparece por lo menos la escena cuando Pilato lo presentó, ¿verdad? Y lo juzgó pues delante del pueblo. Entonces, pero la conclusión que llegamos ahí, hermanos, es de que en esa época, pues, como hoy en día también, ¿verdad? En muchos lugares, muchas veces los líderes religiosos pesa más el celo religioso o pesa más la prepotencia de ellos por la autoridad que de Dios han recibido y que la mal utilizan en ejecutar un juicio sobre alguien. Porque esto no solamente existe dentro de las leyes humanas, como en el caso de Juan, pues que llevó hasta como consecuencia la misma muerte de él, sino también en el hecho de los juicios que muchas veces se ejecutan dentro de las iglesias cuando alguien ha fallado. Tenemos iglesias que si alguien comete un error, pues le vuelan la cabeza. Y usted ya no puede predicar, usted no puede participar en nada, sentado, y otros hasta los echan de la iglesia. Y tenemos otros pues que sí tratan con mayor respeto, con mayor cuidado, porque son almas del Señor y están bajo la responsabilidad nuestra también. Si nosotros los condenamos, pues un día daremos cuenta de eso. Un día el Señor nos va a demandar de eso. Entonces eso también se da en las iglesias, hermano, donde muchas veces lamentablemente algunos líderes religiosos, algunos pastores hacen uso más de la prepotencia que de la autoridad que Dios les ha delegado. Entonces solamente, como le digo, van a volar cabeza y no se trata de eso, ¿verdad? Jesús, pues, es cierto, predicó fuerte, pero también le tendió la mano al caído, fue a darle la mano a aquel que había fallado, como por ejemplo la mujer adúltera, ¿verdad? Jesús la pudo haber condenado, él tenía toda la autoridad para hacerla, la hubiera mandado al infierno y él no fallaba con eso, porque él es Dios. Sin embargo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué linda la reacción del Señor, ¿verdad? Entonces, eso, hermanos, es importante también recalcar. Así que gracias, hermanos, por el tiempo. Dios les bendiga a todos. Bueno, hermano David, muchas gracias. Agradezco mucho. Yo creo que hay tantos que sí, como dice el hermano, hay un remanente de personas que están predicando a pesar de que esas consecuencias de predicar, las consecuencias de predicar les traen a ellos insultos, les traen ciertas cosas que, por ejemplo, en Chiapas, me ha tocado ir y apoyar a hermanos que los han expulsado de su casa por predicar el evangelio, por vivir conforme el evangelio que rompe con las costumbres de ahí. Y personas que le han pasado el tractor encima a su casa porque es cristiano. Les queman las casas, lo golpean, les quitan la luz, les quitan el agua, pero no por eso dejan de predicar. El evangelio con más fuerza es predicado en medio de ese tipo de persecución. La gente sigue predicando el evangelio y son hermanos indígenas a veces los que están ahí en la montaña, que son muy fieles al mensaje que están predicando. Y un desafío para nosotros ver la fe de ellos cómo está de fortalecida y que toman en serio lo que dice la palabra. Hermano Simón, por favor. Ok, buenas noches, bendiciones. Sí. Me llamaba la atención casualmente similar a lo que decía el hermano
William, era el hecho de ver cómo esta enseñanza que usted nos acaba de dar nos permite ver que cómo se predicaba en ese entonces, pues era todo cristocéntrico, se predicaba al Cristo resucitado, o sea, muerto, crucificado, resucitado y ascendido. Y era prácticamente, y la presencia del Espíritu Santo después de su ascensión. Y era prácticamente lo que producía, como decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, es predicar a Jesús, es predicar su enseñanza, es predicar su vida, es predicar su obra, es predicar lo que hizo, es predicar ese evangelio del arrepentimiento, de la salvación, que hoy en día eso se ha perdido. O sea, ahora predicamos cualquier cosa, hacemos cosas en una iglesia como que vamos a presentar ahora al grupo de danza, donde eso no aparece en ninguna cita bíblica, al grupo de teatro, al grupo de mimos, al grupo de bailarines, donde eso no está en la Biblia, y la palabra queda corta. Damos 2 horas para bailar y cantar, pero cuando vamos a dar la palabra damos 15, 20 minutos y es para presentar algo de motivacional, algo de prosperidad, pero no se habla del arrepentimiento, no se habla del pecado. Y eso es lo que está pasando ahorita en muchas iglesias. Y me llama la atención porque nosotros conocemos que en ese instante, recuerde que el pueblo judío estaba pasando por muchos procesos y ellos estaban buscando la llegada de un Mesías, la llegada del establecimiento del reino. Por supuesto, nosotros estamos completamente diferentes porque nosotros no estamos acostumbrados, estoy hablando de Sudamérica, a lo que es una monarquía, mientras que ellos sí conocían lo que era una monarquía, han vivido todo el tiempo monarquía y estaban esperando era un reino físico que no habían entendido en el momento, y la llegada ahora de un reino a partir de una forma espiritual era más grandioso porque ellos querían que llegara otra vez el Mesías, el verdadero rey, porque estaban siendo oprimidos. ¿Y qué pasa con nosotros ahora en pleno siglo XXI? Es que nosotros seguimos en esa andanza esperando, como nosotros no tenemos dificultad como la tuvieron ellos, como nosotros pasa el tiempo, nos gusta el mundo, nos gustan los tragos, nos gusta la vida mundana, y esperamos hasta que Dios quiera, hasta que muchos dicen, bueno, mañana me arrepiento. Y es una de las diferencias que está pasando hoy en día con relación a lo que pasaba allá. O sea, ya la gente estaba esperando algo, necesitaba que ocurriera algo porque la gente había pasado por un proceso y esperaban una reacción, esa presencia de lo que había ocurrido con Jesús cuando ascendió, resucitó y envió el Espíritu Santo, y viendo todos esos prodigios, esas señales milagrosas, esas maravillas, y teniendo ellos la necesidad de que llegara ese establecimiento de los reinos. Llegamos al siglo XXI. Tenemos la asignación que nos da Dios a cada uno de nosotros para establecer ese reino de los cielos aquí en la tierra, pero ¿qué hacemos? La predicación no es cristocéntrica, la predicación es prosperidad, la predicación es agradar a la gente que está en la iglesia, a los creyentes, y los creyentes terminan de recibir una palabra y aunque lo pueda en este momento de pronto incomodar, impacientar, lo impaciente en la iglesia, cuando salen a su casa ya se les olvida todo. Entonces no estamos siendo, en verdad, el efecto que produce la palabra, la persona no está llegando, no tiene esa voluntad de querer participar en ese evangelio, de querer aceptar, someterse, guardar y mantenerse en esa palabra. Es lo que está ocurriendo hoy en día. Por eso es que la generación de discípulos cada vez es menor. Aparentemente parece que la iglesia debería formar discípulos, pero parece que el mundo es el que está formando los discípulos, y entonces estamos perdiendo esa oportunidad de llevar ese mensaje de arrepentimiento y hablar de ese pecado, y no de hablar de que Jesús te ama, de que tiene un plan maravilloso para ti. Hermano, hay que ser real, hay que ser como hacía Juan el Bautista. Hay que decir, hermano, arrepiéntase porque el reino de los cielos está acá cerca, y estamos cerca de que llegue. Hoy es el día, mañana puede ser tarde para muchos de nosotros. Busquemos de Dios porque está en todos lados, está en todo lugar, y es lo único que vamos a llevarnos de este mundo, hermano. La salvación eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gracias, hermano Simón, por esa buena exhortación que debería de ubicarnos a todos, ¿verdad? Muchas gracias por eso. Y esperamos que haya gente que recibe ese mensaje con un corazón dispuesto y comprometido, no como el de Herodes, que le gusta oír, pero no tiene interés en hacer nada.
Gracias, hermano Simón, muy interesante y motivador, ¿verdad? Lo que nos comparte ese desafío. Hermano David. Sí, gracias, hermano. Sí. Bueno, Pablo decía pues que si alguien predica un evangelio diferente, ¿verdad? O sea, es algo bien, o sea, el castigo pues es grandísimo, ¿verdad? Y pues lastimosamente yo creo que muchas iglesias predican un evangelio totalmente diferente. Tal vez solo se quedan con la parte básica nada más, ¿verdad? Pero toda la doctrina ya no la ponen a practicar ni la enseñan, ¿verdad? Y cómo se llama y posiblemente pues que hemos visto pues que muchos como también decía ahí en la palabra pues Pablo pues decía algunos no somos como otros pues que medran la palabra de Cristo, o sea, comercian con la palabra de Dios, ¿ya? Y si no me equivoco, Pedro creo que decía, harán de ustedes mercadería, ¿verdad? Entonces, que pienso que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Porque el evangelio original, verdadero, ese sí tiene gran poder de conversión, pero eso no lo estamos viendo porque están predicando otro evangelio, ¿verdad? Y entonces por eso, como dice usted, va solo un 20% está sosteniendo a todo el 80% restante, ¿va? Cosa que no debería de ser así, ¿va? Y eso es mi opinión, hermano. Sí, muchas gracias, hermano David. Importante. Yo creo que hay pastores que quieren maquillar el evangelio para que sea aceptado. O, es decir, comparten la espada del espíritu, la quieren usar, pero le quitan el filo. Y obviamente así no vamos a causar el impacto que se requiere, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más? Raro que el hermano Oscar no ha preguntado ahora, no ha participado. ¿Alguien, hermano? No, estoy oyendo y Ok. no, muy hermoso, ¿verdad? Am, de ver la metodología, ¿verdad? Cómo es algo, muy de persona a persona, ¿verdad? A veces, pienso yo, tal vez viendo el trabajo misionero, se cree en de una vez alquilar un lugar y que empiece a llegar gente y gente y gente y pensando en un número y no se inicia de una manera bíblica, ¿verdad? De Sí, primero hacer discípulos, discípulos, y llegar al momento en que los mismos discípulos van a decir, ¿por qué no nos reunimos los domingos? exacto, ¿Verdad? exacto. Y se Ajá, sigue trabajando de esa manera, ¿verdad? Yo sí, creo que no sé, es que todo está en la Biblia, ¿verdad? Y no la escudriñamos, ¿verdad? sí. Afortunadamente, bueno, hay maestros, personas como usted, aunque el llamado es para todos, ¿verdad? Que todos lo hagamos. Yo mismo me estoy confrontando eh, a descubrir tantas cosas, ¿verdad? Maravillosas que cómo es la Biblia un manual para absolutamente todo en la vida, ¿verdad? Muchas gracias por todo este compartir, sí. Sí, qué bueno. Gracias, hermanito. La verdad es esa, ¿no? Que el hermano Oscar menciona, y quiero recalcar nada más, que a veces yo no sé a dónde encontraron en la Biblia que nuestra meta, nuestro objetivo es levantar iglesias. La Biblia nos manda a ser discípulos y la iglesia es el resultado de los discípulos que se han hecho. Entonces, eso es importantísimo, lo que dice hermano Oscar, hacer discípulos, que y estos son los que van a formar. De hecho, Juan
digo, el señor Pablo, las iglesias las iba formando después. De hecho, en el caso de Creta, ¿verdad? Llamando a Tito y le dice, mira, organiza y pon pastores, líderes y todo. Y les pedía que se organizaran, ¿no? Pero lo importante es hacer discípulos. Aun cuando ya tengamos la iglesia, sigamos haciendo discípulos, ¿verdad? Porque al tener la iglesia no se pierde el objetivo. El objetivo es seguir haciendo discípulos. Hermana Ana Roxana, por favor. Yo lo que quería comentar es que después de Dios, usted ha sido mi pastor, porque en momentos difíciles Dios lo ha usado a usted sin saberlo, en lo que uno está viviendo, y por eso me he metido bastante en los cursos, a pesar que a veces no puedo opinar porque vengo en el autobús, ¿verdad? Y a veces viene repleto, o estoy en una parada, abordando el bus, y es peligroso sacar el celular. Pero yo siempre Sí, trato de claro. escucharlos. Le doy gracias a Dios porque Dios lo ha usado, hermano, y viera cómo me ha servido las enseñanzas que nos ha dado en este curso, y también a todos los hermanos de 5E Internacional. Que Dios los bendiga siempre y los use. Bendiciones, hermano. Ana Roxana, muchas gracias, hermana, y qué bueno tener ese espíritu de aprendizaje, ¿no? Qué bonito escuchar personas que tienen ese deseo, ¿verdad? De tener sed de la palabra del Señor. Eso realmente impresiona, impacta a muchos. Así que, pues qué bueno, me alegra. ¿Alguien más que quiera participar, hermanos? Pastor, yo quería Sí, hermana Feliciana. agradecer, Pastor, por las clases. Realmente han sido bastante edificantes, aprender y desafiante también, ¿no? Porque creo que con lo que estamos viendo, pues es el discipulado, digo yo, que la tarea tan grande es del pastor, de enseñar, a discipular y a organizar de tal modo que la iglesia pueda trabajar, ¿no? Pueda servir en ese sentido. Y creo que esto implica bastante, ¿no? Yo estoy escuchando el comentario de que muchas veces se ha cambiado el tema o el objetivo o el contenido de las prédicas, ¿no? Que Sí. de pronto ya no es lo mismo que lo que los apóstoles predicaban o lo que en ese entonces se predicaba, ¿no? Creo que ha cambiado bastante y es un poco triste en parte porque creo que hay mucha, no sé si decir mucha distracción, mucha ocupación, porque como decían los hermanos en el comentario, que de pronto ahora los mensajes o el hecho de compartir no tiene efecto. Y pues todo este tiempo he estado pensando en todo lo que estamos aprendiendo y evaluando mi vida mismo, y digo, cuánto uno necesita realmente para que el Señor obre a través de nosotras. Creo que es tan importante tener la vida íntegra porque digo algunas veces, ¿no? Que para nosotros servirnos un vaso de agua, pues necesitamos que el vaso esté limpio. Y digo que también el Señor requiere integridad en nuestra vida para usarnos. Y no sé, pastor, si es tal vez una de las razones por lo que a veces no es tan eficiente nuestro servicio o el mensaje que nosotros podamos tal vez impartir, ¿no? Porque mencionaba uno de los hermanos, por ejemplo, de los pastores que a veces disciplinan o son demasiado tal vez extremos su castigo
o su forma de trato, y me ponía a pensar, ¿no? Y a veces pienso que si el Señor haría lo mismo, si el Sí, Señor actuaría igual, o tal vez cuando alguien asume una responsabilidad, la actitud ya no es guiado por el Señor. A veces es en la carne, ¿no? ujú, Y entonces creo que es cuando hace daño. Creo que cuando uno hace las cosas guiado por el Señor, edifica, no sí, destruye. Y a veces creo que es lo que más daña. Y todo este tiempo que estoy llevando las clases con ustedes sí. ha sido de mucha ayuda para mí, pastor, Amén. de poder entender la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios y tal vez también un poco como que entiendo de la tarea de manera negligente que podamos hacer, como eh, dijo el hermano que un día vamos a dar cuenta al Señor, pero entre tanto que estamos aquí, a veces pasan cosas que realmente afecta la vida de las personas Sí, y creo que eh, es complicado esas experiencias. Yo lo que he entendido es eso y digo, Señor, que nos ayude, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo, estamos entendiendo las enseñanzas, pues a veces creo que es difícil, es prácticamente imposible decir que una persona, por mucho que entienda y sepa, que nunca falle. Todos fallamos, todos cometemos errores, sí, todos tenemos luchas, pero a veces las personas que están en responsabilidad de pronto no entienden de esa manera y las cosas a veces se tornan difíciles, ¿no, pastor? Así sí, que sí, ha sido un tiempo de mucha ayuda también para mi vida, pastor. Y sí. gracias, pastor, por compartirnos y a cada uno de los siervos hombres y mujeres que comparten las enseñanzas a través de este ministerio. Que el Señor les bendiga y que Gracias, hermano. sigan ustedes en esta tarea, ¿no? De ser fiel al Señor Ujú. y que siga usándolos a tantas personas que necesitamos. Gracias, pastor. Y voy a pedirles, por favor, que puedan orar por nosotros, por la familia, por mi familia, que el Señor nos pueda guiar, que el Señor nos pueda usar y que no haya tal vez circunstancias o barreras que nos limite a ello, ¿verdad? Muchas Sí, gracias, sí, pastor. hermana. Que el Señor les bendiga. Hermana Feliciana, muchas gracias a usted, hermana, por sus palabras y sí, sin ninguna duda, hermana, la vida santa, Dios la usa mucho, porque Dios no quiere tecnicismos, personas que estén siendo profesionales en la exposición de la palabra, sino personas humildes que se dejen guiar por el Espíritu, ¿verdad? Y eso tiene toda la razón. Así que es un desafío que nos lanza para que todos podamos vivir agradando al Señor en eso, ¿verdad? Porque la voluntad del Señor es nuestra santificación. Muchas gracias, hermana Feliciana. Y para finalizar, vamos a escuchar al hermano William y luego vamos a orar y vamos a tener en cuenta en la oración a hermana Feliciana. Hermano William, por favor. Sí, amén, hermano. Solo termino rapidito. Es que me impactó mucho lo que dijo la hermana. Siempre me gusta escuchar a las hermanas porque tienen un enfoque bien atinado en Sí, cuanto sí. a la parte espiritual.
Y es una problemática, creo que todos conocemos eso en cuanto a los líderes que están al frente. La persona que más confiamos a veces nosotros, creyendo tener a alguien de confianza, es la que más recibimos ese daño. Y hay muchos hermanos que están dañados en eso. Y me da mucho gusto ver a la hermana su madurez espiritual y sus palabras tan atinadas y sabias que estaba dando. Y hermanos, yo solo es para terminar de decir esto. Si había un momento en el cual usted y yo debíamos de haber andado en las cosas del Señor tal y como es ahora, hermanos. El tiempo apremia, el tiempo está totalmente a la puerta, como decimos. Creo que las evidencias están dadas, más que dadas, y ya no hay tiempo para andar como jugando a la iglesia, jugando al cristiano, ni nada de eso. Creo que debemos centrarnos a través del devocional, de la lectura de la palabra, la oración, el poder compartir a otros la palabra, doctrinarnos en la palabra del Señor, ser un bereano más. Eso es lo que yo digo, yo así me considero, un bereano. Yo, el poder leer la palabra, escuchar a la palabra de alguien y poderla ver también en la escritura. Nuestra norma, hermanos, de vida, no es la tradición, no es lo del mundo, es la Biblia, la palabra del Señor. Y ella es la que nos santifica, ella es la que nos edifica y el Espíritu Santo actuando en ella. Ese es el llamado que yo digo y hago, la verdad, como siervos redimidos del Señor, como siervos obreros, porque la mies es bastante, hermano, la mies es mucha, pero somos pocos los obreros que estamos ahí. Hay mucha gente, mucho pueblo cristiano, pero hay poco pueblo que quiera trabajar en él, la verdad. Entonces, ese es el llamado y estaré orando, igual estaremos orando por la hermana y por cada uno de nosotros y que vivamos este tiempo, este mes y lo que viene, hermano, en santidad, en obediencia a la palabra del Señor, en la búsqueda. Hay un término que se llama corandeo. Corandeo, estar en la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios cada día, hermanos. Si hacemos eso, Amén. cuando venga el Señor, venga hoy, venga mañana, venga dentro de 10 años, nosotros vamos a estar ahí como siervos redimidos, siervos fieles ante el Señor. Dios les bendiga, estimados hermanos. Muchas gracias, hermano. Y aprovechando, hermano William, ya que estás ahí muy animado, a ver si nos diriges en oración para finalizar y agradeciéndoles a todos por su participación en Don todas las clases que Reinaldo, hemos tenido. Sí, hermanito. disculpe, yo sé que llevamos de tiempo y todo, Sí. solamente 30 segundos, muy importante porque yo Así. quiero darle gracias a Dios por el día de hoy. Hoy Costa Rica cumple 74 años de la abolición del ejército. Nos sentimos Amén. muy orgullosos de que nuestros antepasados hayan tomado esa decisión de saber que nuestros hijos nunca serán soldados, nunca empuñarán un arma. Y yo le quiero dar muchas gracias a Dios por eso, porque nos sentimos muy orgullosos de esa paz. Quería expresar eso nada más. Muchas gracias. Sí. Gracias, hermano Oscar. Como dicen, ¿verdad? Mejor un violín y no un arma en las manos. Sí, sí. Gracias, hermano. Entonces, hermano William, por favor, si nos diriges en oración. Amén. Sí. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar ante el Padre. Amadísimo Padre Celestial, grande, soberano, alto y sublime. Henos aquí, Señor, tus redimidos, cada uno de nosotros, Señor, con un corazón henchido de amor por servirte, por buscarte, por conocer más de ti, Señor. Estamos aquí como necios, no, Señor, sino como necesitados. No estamos altivos ni arrogantes. Nos despojamos de toda capacidad que creamos tener, Señor,
Nos despojamos de toda sabiduría, creencias, costumbres. Sino, Señor, nos ponemos ante ti tal como somos, Señor. Tú conoces nuestros corazones, sabes las necesidades que tenemos, nuestros pensamientos, nuestros temores, nuestras angustias, nuestras dudas también. Tantas cosas, Señor. Muchos de nosotros hemos pasado tantas cosas, tribulaciones, necesidades, y lo estamos pasando, enfermedades. Muchos están heridos, también un corazón herido, atribulado, necesitado. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos porque sabemos que en quién hemos creído. Sabemos que a quién tenemos para el oportuno socorro. Tú eres nuestra fuente de vida. Tú eres nuestro, en ese lagar de aceite donde se quebranta el corazón. Tú estás en el desierto. En el desierto de nuestros corazones, ahí estás tú, Señor, capacitándonos. Es ahí donde limpias todo aquello que no te pertenece. Y nos depuras, nos limpias para cosas grandes que puedan venir conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos. Mira los líderes acá, cada uno de nosotros, líderes, hombres y mujeres, dispuestos a servirte, Señor. Por eso estamos acá, Señor, aprendiendo cada día más de ti, Señor. Te damos gracias por el hermano Nelson. Bendícelo, Señor, a él y a su familia, su ministerio, su iglesia. Bendice a cada uno de mis hermanos, las hermanas. Bendícelo ahí donde está, en cada país. Tú conoces sus corazones, sus necesidades. Oh Dios, sé propicio, ten misericordia, Señor. Inclina tu oído a tus siervos. No permitas, Señor, oh Dios, que desmayemos, que reneguemos. Permítenos, Señor, ser hallados dignos de ti, Señor, en todo momento. Que podamos demostrar al mundo a quién pertenecemos y de quiénes somos, Señor. No a nosotros, oh Dios, sino a ti sea toda la gloria, todo el honor, el imperio y la majestad. Sabemos que tú vienes pronto, Señor. Y sabemos que hay una guerra, oh Dios, espiritual. Somos soldados, Señor. Ayúdanos, prepáranos, capacítanos, Espíritu Santo. Hay una guerra también por la verdad, la distorsión de tu verdad, Señor, aún por aquellos en el cual, oh tú, Jesucristo, eres atacado en casa de amigos. Sé que si tú vienes en este momento, oh Dios, no tiraría mesas, sino púlpitos. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho lo que debemos de hacer, ni estamos donde debemos de estar. Pero, oh Dios, inquiétanos, anímanos. Haz lo que tengas que hacer, oh Dios. Desbarata nuestros proyectos, nuestros planes, pero que sean los tuyos nada más. Quédate con nosotros en esta noche. Oh Espíritu Santo, haz la obra sobrenatural en nosotros. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, oh Padre Celestial, hemos orado. Amén y amén.